Hola, vamos a hablar sobre geometría del espacio. Primeramente hablaremos sobre las partes del cono. Entendamos como cono aquella figura que usualmente utilizamos para comer un helado o para simbolizar el sombrero de una fiesta de cumpleaños. El cono siempre está conformado por una base en forma de circunferencia. En este caso, el centro será el punto P. Otra parte importante del cono es el vértice. El vértice es aquel punto que en este caso tenemos en la parte superior del cono simbolizado por la letra A. También podemos considerar la altura como una parte importante que corresponde al segmento que une al vértice con el centro de la base. En este ejemplo lo tendremos como el segmento AP. El diámetro corresponde a la línea que une dos puntos de la circunferencia que conforman la base. En este ejemplo tenemos a H y K. Y también tenemos el radio, que para efectos de ejemplo tenemos a PK como parte de un radio. Y por último, la generatriz. La generatriz corresponde a esa línea inclinada. En realidad existen dos. Aquí tenemos a AK, pero también podemos señalar a HA como parte de otra generatriz. Cuando un plano interseca un cono, genera diferentes secciones planas. Vamos a ver cada una de ellas. Si tenemos el cono y el plano interseca al cono, paralelo a la base, perpendicular a la altura, no toca el vértice o bien es oblicuo a la generatriz, entonces vamos a tener que la sección plana que se genera es una circunferencia. ¿Cómo se muestra ahí? Es imaginarnos como si el cono es partido por una lámina a la mitad, de tal manera que este corte es paralelo a la base, perpendicular a la altura. Si tenemos más bien que el corte es oblicuo con respecto a la base, oblicuo con respecto a la altura, no toca el vértice, no interseca la base y es oblicuo con respecto a la generatriz, entonces vamos a tener que la sección plana que se genera es una elipse. Es algo así como un óvalo. Observe que aquí el plano se ve como inclinado con respecto al cono. Cuando tenemos que el corte es oblicuo a la base, oblicuo a la altura, no toca el vértice, interseca la base y es paralelo a la generatriz, entonces la sección plana que se forma sería una parábola. Observe que aquí el plano se ve inclinado e interseca a la base del cono. Y si tenemos que el plano es perpendicular a la base o bien paralelo a la altura, no toca el vértice e interseca la base y además es oblicuo con respecto a la generatriz, vamos a tener que la sección plana que se genera se conoce con el nombre de parábola. Aquí tengamos entendido que el plano es perpendicular a la base, o sea, es completamente de arriba hacia abajo, pero no pasa por el vértice. De la misma manera podemos verlo de esta forma. Si tenemos la base y decimos que es paralelo a la base, teníamos una circunferencia. Si tenemos la base y dice que está oblicuo, o sea, inclinado con respecto a la base, vamos a decir que es una elipse. Si se encuentra oblicuo con respecto a la base y interseca la base, vamos a tener entonces que es una parábola. Y si está oblicuo, perpendicular a la base, formando un ángulo de 90 grados, entonces vamos a decir que es una hipérbola. Veamos el primer ejemplo. En este caso nos solicitan que completemos la información con respecto a la imagen. Tenemos en la imagen que la figura, el punto AGB están alineados, ADC están alineados y CEB también se encuentran alineados. Además nos dicen que BE mide diferente a BG. Y D es el centro de la base del cono. Ahora sí, ¿cuál sería entonces el segmento que representa la altura del cono? Podemos ver entonces que el cono va desde B hasta D. Por lo tanto, ese es el segmento. ¿Cuál sería una de las generatrices del cono? Cuando hablamos de generatriz dijimos que eran las líneas inclinadas de los lados. En este caso podemos tener a AB como una generatriz o bien ABC como una generatriz. Si nos preguntan cuál es el vértice del cono, sabemos muy claro que es el punto B en este caso. El diámetro de la base del cono sería de un extremo al otro extremo, o sea, el segmento AC.
Si nos solicitan el radio de la base del cono, entonces tenemos que puede ser AD o bien DC. Y si deseamos conocer si el plano que interseca el cono, el nombre de la sección plana que contiene los puntos E, G, H, producto de la intersección se denomina. O sea, si tenemos un plano que interseca el cono de tal manera que éste contenga los puntos G, H, E, vamos a tener que esa sería la sección plana. Y sabemos que si está inclinada, entonces va a tener el nombre de elipse. Veamos un ejercicio 2. Ahora la figura es distinta. Tenemos que A o B están alineados, A y C están alineados y C, D, B están alineados. Además sabemos que A, B y C son puntos del cono y O es el centro de la base del cono. Bien, ¿cuál sería entonces la altura del cono? Si nos están diciendo que A, B, C son elementos del cono, quiere decir que el cono al que nos estamos refiriendo es al cono grande. Entonces vamos a tener que la altura va a estar formada por el segmento CO. La generatriz sería BC o bien CA. El vértice del cono en este caso sería C. El diámetro de la base del cono sería desde B hasta A. Un radio podría ser BO o bien OA. Y si un plano paralelo a la base del cono que contiene los puntos de F y E, entonces la sección plana, producto de la intersección entre ese plano y el cono, se denomina. Observemos muy bien que aquí muy claramente nos indican que el plano es paralelo a la base. Eso quiere decir que la sección plana que se forma es una circunferencia. En los conos también podemos ver lo que corresponde a la proporcionalidad de la sección plana. Veamos qué quiere decir esto. Tenemos el cono ABC, cuyo centro de la base es el punto P. Y vamos a decir entonces que si recibe una intersección con un plano paralelo a la base, entonces vamos a tener una circunferencia cuyo centro sería el punto I. Y de la misma manera tendríamos un cono más pequeño. Entonces vamos a tener el cono HAJ. Ahora bien, al tener este cono cuyo centro es I, vamos a tener entonces dos alturas, la altura del cono grande, que sería AP, y la altura del cono pequeño, que sería AI. También podemos tener el radio del cono grande, que sería PC, y el radio del cono pequeño. O bien podemos trabajar con el diámetro del cono grande y el diámetro del cono pequeño. Para diferenciarlo, lo que hacemos es que cuando hablamos del cono grande lo ponemos en mayúscula y cuando hablamos del cono pequeño lo ponemos en minúscula. Lo que pasa es que existe una proporcionalidad entre el cono pequeño y el cono grande cuando esta intersección es paralela a la base. ¿Cuál es esa proporcionalidad? Muy fácil. Significa que la altura del cono grande es a la altura del cono pequeño, igual que el radio del cono grande sería al radio del cono pequeño. Y esto sería igual al diámetro del cono grande sobre el diámetro de la sección plana del cono pequeño. Veámoslo aquí en un ejemplo. Dice que la medida de la altura de un cono es 45 y el diámetro de su base mide 24. Si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base a una distancia de 15 centímetros de su base, entonces ¿cuál es la medida del radio de la superficie del corte? O sea, el radio de la sección plana. Entonces tenemos un cono grande, del cual su altura va a medir 45. El diámetro de su base 24. Esto quiere decir que entonces el radio sería 12. Ahora bien, se le realiza un corte paralelo a su base, a una distancia de 15 centímetros. Eso quiere decir que va a tener 15 centímetros desde su base hacia arriba. La pregunta es ¿cuál es el radio de la superficie del corte? Veamos que el corte al hacerse por acá, tenemos que entonces la consulta es cuál es el radio de esa sección plana. Entonces tenemos claro que se determina otro cono más pequeño. Para saber la altura de este cono más pequeño, lo que hacemos es decir, si todo el cono mide 45, le restamos esos 15 centímetros que mide o que estamos quitándole en la parte inferior. Eso nos da 30. Quiere decir que la altura del cono pequeño sería 30. Ahora bien, el radio del cono pequeño es lo que necesitamos averiguar.
Tenemos entonces que crear dos relaciones entre los conos. Una de ellas es aquella en la cual esté lo que estamos buscando, es decir, los radios. Entonces teníamos radio del cono grande es 12, radio del cono pequeño no lo conocemos, esa sería nuestra X. La razón es que el radio mayor se escribe arriba y el radio menor lo vamos a escribir abajo. Entonces ponemos 12 sobre X. Ahora bien, tenemos que hacer otra relación en la que sí conozcamos las medidas de ambos conos. Como conocemos las alturas, donde el cono grande mide 45 y el cono pequeño mide 30, entonces vamos a colocar la altura del cono grande en la parte superior, o en el numerador, que sería 45, y en el denominador 30. Una vez que tenemos las dos razones colocadas, entonces aplicamos lo que se conoce como la regla de 3. La regla de 3 lo que dice es que debemos de multiplicar en cruz y luego dividir. En este caso multiplicaríamos entonces 12 por 30 y lo dividimos entre 45. Para averiguar X, entonces decimos 12 por 30 entre 45, eso nos da 8. Quiere decir que el radio de la sección plana es 8 y ya tenemos la respuesta a nuestra pregunta.